Hola Paz, Hola. estamos en La Malhablada. En primer lugar, ¿por qué la elección de un nombre tan curioso, ¿no?, para un lugar cultural? Bueno, en realidad La Malhablada es un nombre que salió de agrupar muchas ideas y muchos conceptos, igual que el logo y la imagen también. Buscábamos un nombre que fuera femenino, en primer lugar. Somos 3 mujeres, las 3 socias que lo hemos montado. Incluso esta vivienda también perteneció a mujeres. Entonces, de alguna manera, sabíamos que por ahí iba a ir el tema. Por otro lado, buscábamos un nombre que tuviera un punto de provocación, o sea, a partir de algún tema en el que la cultura tiene que ir siempre por delante con ese punto de provocación. No en el sentido de hablar mal, sino en el sentido de precisamente de decir lo que se piensa y de expresarse. Y bueno, por ahí surgió el nombre. ¿Que La Malhablada se encuentre en Salamanca es por algún motivo diferente a que viváis en Salamanca y decidáis qué mejor lugar que vuestra propia ciudad para montar un negocio? Bueno, en realidad sí que es cierto que está aquí porque nosotras somos de aquí, evidentemente, pero también está aquí porque sabíamos que la ciudad demandaba espacios culturales independientes y nosotras desde hacía muchísimo tiempo teníamos la sensación de que en Salamanca faltaban espacios y lugares para la creatividad y para la cultura entendidos de una manera distinta a cómo se estaba dirigiendo la cultura en los últimos años. Entonces, por un lado sí que es cierto que evidentemente es nuestra casa, pero por otro, las 3 habíamos estado fuera de Salamanca, es decir, volvimos aquí y decidimos que este era el lugar donde queríamos hacer este proyecto. ¿Qué tipo de actividades culturales, artísticas lleváis a cabo y podéis ofrecer a los ciudadanos de Salamanca? Bueno, tenemos un plato fuerte que es el microteatro. O sea, la programación de microteatro es fija y constante de jueves a domingo, desde las 8 de la tarde hasta las 11:30 de la noche para adultos y los sábados y domingos por la mañana para infantil, para público infantil. Aparte de esto, hacemos muchas más cosas. O sea, en ese sentido hemos transgredido lo que es un espacio de microteatro a ser algo más. Tenemos una línea que es más de trabajo en taller, tanto para niños como para adultos. También desde el punto de vista de que las personas pueden aprender a hacer cosas, no solamente a ver cómo se hacen. Y luego tenemos otras actividades que son muy interesantes, que tienen que ver con mostrar los procesos creativos de los artistas. En este sentido hicimos la Mala Fiesta el año pasado, aunque no era aquí físicamente, que fue en el espacio al margen. Este año lo vamos a repetir ya en nuestra casa. Y hemos hecho ahora, por ejemplo, la Ilustre Sardina, que es como una feria de ateliers de ilustradores, donde los ilustradores, además de mostrar su obra y poder venderla aquí, también pueden crear en directo. De esa manera tú generas un diálogo y una relación entre la persona que está visitando y viendo el espacio, que está viendo cómo se hacen las cosas, se valora muchísimo más, creemos, el proceso y el trabajo que se realiza. Entonces, es otra de las líneas. Aparte de esto, tenemos también unos encuentros culturales los miércoles, donde hay de todo. Hay desde grupos de música a gente que tiene proyectos culturales que vienen a presentarlos, etc. Además, también tenemos las exposiciones de arte que se hacen en cafetería. La galería de... Claro, que tenemos un espacio pequeñito, pero bastante interesante, y donde además también hacemos un poco lo mismo. O sea, tratamos de crear un diálogo, una charla horizontal para que los artistas no solamente muestren lo que hacen, sino que trabajen también desde el intercambio de ideas, del proceso, que la persona que viene a ver la obra pueda entender un poquito más de qué es lo que está pasando, que muchas veces quizá a la cultura lo que le ha pasado también es que no ha sabido comunicarse bien para que, sobre todo en temas más contemporáneos, la gente pueda entender qué es lo que se hace, cuál es la propuesta. Y hablando de comunicar, de acercar la cultura a los ciudadanos, por ejemplo, también realizáis concursos. Sí. Como por ejemplo, en octubre del año pasado hubo la primera balconada, Sí. que es muy interesante desde el punto de vista que es muy original la expresión artística de acercarlo al pueblo, ¿no? ¿En qué consistió exactamente Sí, las balconadas en realidad es un concurso en el que tú tienes que crear algo con un soporte que tú también creas, es decir, no tienes por qué tener un formato fijo para colgar en los balcones y que pueda ser visible desde la ciudad. ¿No? Es una propuesta bastante interesante por lo que tú dices, porque digamos que lo estás volcando a la ciudad y es una muestra para que la gente
puede haber trabajo que de otra manera a lo mejor pues no entran a verlo, mucha gente que le da más pereza o incluso vergüenza a veces de entrar a galerías o no entenderlo. Una forma obligada de verlo. Sí. Y al igual pasa con el microteatro, que por ejemplo se suelen hacer en salas muy pequeñas, en un espacio muy reducido. Entonces es acercar el arte al pueblo en el sentido literal de la palabra, porque el público está pegado al actor, a la actriz. Sí, de hecho el microteatro viene de lo que se llama el teatro íntimo, ¿no? Que da lugar a esa cercanía que tiene el artista con la propia persona que está viendo, con el espectador, y donde se diluye el escenario. O sea, la característica del microteatro no es solamente el hecho de que se haga una habitación pequeña, sino que no hay una separación física ni de escenario entre la persona y el espectador. Tenemos aquí cosas que a veces no es microteatro exactamente, o sea, hay monólogos, hay magia, hay cuentacuentos, que sí que se hacen de una manera íntima, pero no es exactamente microteatro. Microteatro realmente es cuando ahí se diluye, o sea, cuando no existe esa frontera. Entonces ahí sí que es muy interesante porque se percibe de una manera muy fuerte las sensaciones y sentimientos que te está intentando generar el artista. Y ahí es donde verdaderamente percibes de otra manera, es como una experiencia escénica, digamos, más fuerte. Al igual que con conciertos, también realizáis conciertos. Sí, con conciertos hemos ido más despacito. Vamos a empezar ahora, queremos empezar con un programa de radio precisamente para dar a conocer al grupo de Salamanca donde se puedan realizar conciertos aquí. Y la idea también es hacer un poco un microconcierto, ¿no? Que no sean conciertos también largos, sino que puedan ser conciertos más cortos, donde también puedes llegar a hablar con el artista en un momento dado cuando acabas, porque también es todo más horizontal y donde tampoco hay un escenario como tal. Esa es la idea. ¿Os gustaría ofrecer otro tipo de actividades, bueno, aparte de lo que ya has dicho, de los microconciertos? Bueno, en realidad tenemos muchísimas cosas en cartera que iremos sacando poco a poco. Bueno, hemos hecho ahí un pequeño avance también el fin de semana pasado con otra cosa que queremos empezar a hacer, que es la sesión golfa, y que sería los viernes y sábados por la noche. Hicimos el prostíbulo del arte, que estaba enfocado, bueno, a ver qué tal funcionaba ese tipo de actividad, que también nos gustaría empezar a traer obras más transgresoras, no solo en un sentido sexual, que el prostíbulo, bueno, fue más cachondeo, pues porque era San Valentín y también era carnavales y eso, pero sí que nos gustaría obras a lo mejor que tienen un contenido un poco más fuerte o menos comercial y que a lo mejor en una hora más general es más difícil, pues traerlas en esas franjas horarias para ver cómo reacciona la gente. Entonces, lo tenemos ahí. Y luego tenemos, pues, bueno, muchas cosas que ya irán saliendo poco a poco, obras por toda la casa, temas por capítulos, en series, o sea, es que se está haciendo muchas cosas en teatro muy interesantes, o sea que bueno, poco a poco. Y, por ejemplo, ¿cómo se lleva trabajar, por ejemplo, el prostíbulo del arte, ¿no? Que es a un público adulto? ¿Cómo se lleva trabajar por la noche con adultos y por el día cómo cambiar esa faceta a trabajar con niños, hacer actividades, talleres con sí, niños? Bueno, aquí lo tenemos bastante delimitado porque tenemos muy claro cuál es el enfoque de cada cosa. Pero incluso a efectos también de comunicación, por ejemplo, para que no haya esa confusión, hemos creado lo que es la Malhablada Peques, que en realidad incluso el logo es diferente, porque es la misma casita que está rodeando a la Malhablada, a esta mujer, pero ha desaparecido la Malhablada y hay una mariposa. Es decir, nos dábamos cuenta también de que el hecho de haber elegido el nombre de la Malhablada daba un contenido muy más fuerte incluso en sí mismo. Y bueno, pues el girar un poco eso nos hace tener esa otra visión que es muy ingenua además y que yo creo que está bastante bien conseguida. Todos los talleres pues también los hace un artista que es licenciada en Bellas Artes y que es muy buena. Incluso los talleres de historia tenemos historiadores que los trabajan. O sea, se enfoca todo de una manera muy profesional, que no es el hecho de entretener a un niño, sino el hecho de hacer cosas que le vayan a generar inquietudes, que le incentiven la creatividad. O sea que vamos, está todo bastante medido. Sí, para aprender a valorar la cultura desde pequeños, para que luego cuando sean mayores se acerquen de una forma que consuman más cultura. ¿Y suele tener acogida este tipo de espacios culturales aquí en Salamanca? Pues la verdad es que sí. Sí, siempre fue algo que nos dijeron desde el primer momento de uy, ¿estáis seguras? Salamanca es una ciudad difícil. Es cierto que hay meses más complicados, que está enero, febrero, que hace frío, que cuesta sacar a la gente de casa, pero yo creo que la gente está encantada. Y no solo de que esté la Malhablada, sino de que hayan aparecido otro montón de espacios culturales en un momento, además de contexto de crisis, en el que estamos buscando nuevos modelos más económicos de acceso a la cultura, no tan institucionales, no tan de estarte una hora y media en el teatro, o sea, es decir, otras cosas más frescas, más flexibles y más ágiles
que hagan que la vida cultural forme parte de tu vida de ocio normal. Y yo creo que esa es la clave. ¿Por qué le gusta a la gente venir? Es porque es algo que puede meter perfectamente, venir con los amigos, tomarse una cerveza, estar un ratito aquí, luego te marchas a cenar o vienes a última hora. Y que no supone tampoco un precio elevado, como por y ejemplo, eso, que son 3 euros y que es algo que está accesible para todos. Sí, muy accesible. Bueno. ¿Y hay algún perfil determinado de público? Bueno, por lo que ya has dicho, supongo que vendrá gente de todo tipo, ¿no? Sí, pues esa ha sido nuestra gran sorpresa y nuestro mayor éxito. Yo creo que ha sido el que tenemos un espectro de público enorme. Desde gente muy pequeña para la parte infantil a gente pues, mucho más mayor de lo que nos pensábamos. Y la verdad que la mayor parte de gente que viene no es tan joven. O sea, es más gente más adulta, todavía nos cuesta, bueno, por supuesto el público adolescente y el de la universidad todavía nos cuesta más, pero en general tenemos, yo creo que un poco de todo. O sea que el ámbito universitario entonces no, no suele pasar. No es nuestro mejor público, o sea, no, bueno en el sentido sí de que cuando vienen son geniales, pero poco, sí, o sea, en cantidad es reducido. No, bueno, yo creo que los intereses todavía están por crear en muchos aspectos, excepto la gente a lo mejor que lo tiene más claro y cuesta más, pero sí que tenemos muchos extranjeros, eso sí también. Sí, eso te iba a preguntar, porque suelen venir habitantes de Salamanca propios o grupos de turistas. Sí, tenemos turismo de fuera y turismo de España también, bastante, de gente que viene a pasar el fin de semana y como bueno, tenemos publicidad en algunos sitios y es un plan que es lo mismo, por la flexibilidad, es muy fácil de consumir algo en un ratito que tienes entre que haces una visita y tal. Pero luego aparte el turista extranjero viene mucho, porque vienen, sobre todo porque además muchos de ellos no vienen solo a pasar un fin de semana, a lo mejor vienen a estudiar idiomas y se van a quedar un mes o 15 días y entonces sí que tratan de empaparse mucho de todo lo que hay. Y entonces también tenemos bastante de academias, etc. Y por otro lado, ¿colaboráis con otros proyectos culturales diferentes que ya no estén localizados aquí en Salamanca? Bueno, tenemos contactos con varios. Nuestra idea es hacerlo, lo que pasa es que siempre vamos pilladas de tiempo con todo. Pero sí, tenemos conversaciones con gente de bastantes sitios distintos y nos encantaría empezar a hacer colaboraciones. También estamos hablando pues, bueno, con gente de Valladolid, con gente de Herbás. En los certámenes de proyectos que hemos quedado finalistas también hemos conocido mucha gente con otros proyectos. Entonces eso también hace que tengas como ahí en la cabeza muchas cosas. Lo que pasa es que siempre vamos como mal de tiempo. ¿Lleváis los microteatros? ¿Otro tipo de representaciones artísticas al aire libre, fuera de aquí del edificio? Sí, bueno, hicimos uno que nos encargó el Ayuntamiento de Salamanca, que fue para la Semana de la Movilidad, que era microteatro en autobuses. Y entonces estuvimos haciendo jornadas de microteatro un día como para concienciar acerca del buen uso del transporte público. Aparte de esto, nos han pedido, por ejemplo, ahora para el Valle del Jerte también, para llevar allí a unas jornadas de creatividad que van a hacer. Y sí que estamos tratando de cada vez más intentar sacarlo fuera de esto para llevar a otros sitios también que puedan ser interesantes. Desde luego es que el microteatro se puede adaptar a muchas cosas. O sea que creemos que sí, que este es otro camino. Bueno, y ahora hablando un poco del futuro inmediato, de la agenda de la Mal Hablada, si los espectadores deciden venir aquí la semana que viene, ¿qué programación se puede encontrar? Bueno, pues este mes tenemos en la Sala 2 ha empezado justo ayer un espectáculo que se llama Impredecibles. Es circo, malabares, vienen de León y van a estar solo 2 fines de semana. Tenemos también No sabe, no contesta, que es una comedia muy divertida que sucede en un restaurante italiano que yo la recomiendo también a todo el mundo. Tenemos en esta misma sala también un concierto de violín y de cello, que es otra cosa distinta, otra pieza también, pero preciosa. Y luego en la sala de al lado Caracoles, que también es otra comedia se llama Una dictadura alimenticia. ¿Qué pasa cuando con 30 años todavía no sabes cocinar y estas cosas si vives todavía en casa de tus padres? Entonces, bueno, yo creo que cualquiera de esas obras le puede gustar a cualquier persona. Bueno, y como curiosidad, ¿ha pasado por aquí algún artista de renombre, reconocido en el mundo de la cultura? Bueno, hemos tenido, a ver, como emblema, digamos, hemos tenido varios textos de Rodrigo Cortés, el cineasta. Además, en concreto, el primero que estrenamos aquí estuvo escrito para aquí, para estrenar aquí, ¿no? Con los Hernández de Segundo, que son compañeros suyos de cuando él estaba en Salamanca, hacía aquí teatro y tal. Aparte de esto, hemos tenido gente que ahora mismo sí que tiene una proyección ya más amplia. O sea, por ejemplo, Antonio Velasco, que es Teatro de Poniente, que ya está a otro nivel en Madrid.
y ha salido pues, en Gran Reserva, en Amar en tiempos revueltos, etc. Es decir, que hay gente que ya está trabajando, hay gente que tiene sus trabajos además bastante estables, pero les encanta venir a Salamanca a poder traer aquí piezas y cosas. Y bueno, luego hay mucha gente que está rodando por ahí haciendo cosas muy interesantes, pero quizá no son tan conocidos todavía. Pero bueno. Y a la hora de montar un negocio así de estas características, que no se sabe muy bien si va a tener aceptación por el público, ¿no? ¿Hay problemas a la hora de la financiación para emprender? Sí, claro. La financiación es ahora mismo el escollo más grande. Pero también te digo, yo creo que primero hay que trabajarse muy bien los proyectos. Es decir, no se trata de decir voy a hacer esto y me lanzo de cabeza. Nosotros tuvimos 1 año y medio hasta abrir. Quizá era más de lo que esperábamos para abrir, pero lo cierto es que tuvimos muchos meses de mucho desarrollo conceptual, de qué quieres ser exactamente, de hacerte tus estudios de público, de hacerte tus balances económicos, o sea, de todo exactamente de cómo vas a funcionar y tener una estimación de costes. Que las cosas hay que hacerlas de manera profesional, aunque estemos hablando de cultura. O sea, no es distinto que montar una empresa de otra cosa. Tienes que tener los números bien hechos. A partir de aquí, pues hay que recurrir a los nuevos mecanismos de financiación. El crowdfunding fue algo a lo que recurrimos, a una parte, y luego tuvimos que ir a más cosas, pero las búsquedas de patrocinio también están cambiando, no están solamente tan la figura de que tú le ofrezcas publicidad, pues que a lo mejor publicidad no es lo que le interesa, quiere otro tipo de relación o de vinculación. Por ejemplo, ahora probablemente vamos a empezar con algo piloto, que es que una empresa quiere que hagamos una obra a medida con contenidos que tienen que ver con la empresa, para que ellos se promocionen mediante eso. O sea que quizás se puede buscar nuevos mecanismos de financiación que pueden ser interesantes. Y bueno, vosotras mismas, aparte de ser empresarias, por así decirlo, de montar el negocio, ¿realizáis algún tipo de actividad artística aquí? Sí, bueno, cada una tiene su trabajo, su profesión. Sonia y yo somos arquitectos. Yo ahora mismo la arquitectura la he dejado un poco más aparcada, pero Sonia sigue proyectando. Gloria es directora de arte y escenógrafa, es decir, que hace de todo, vamos, desde diseño hasta cualquier tipo de trabajo para cine, teatro, etcétera. Y yo también doy clases en la universidad y estoy ahora mismo con una línea de enseñar a hacer proyectos culturales. O sea, he estado muchos años dirigiendo proyectos en la universidad y dando clases de gestión de patrimonio cultural y entonces ahora estoy dando unos cursitos de esto. ¿Cómo valoráis la situación actual de la cultura en Salamanca? Bueno, hemos pasado de unos años de que hubo mucho dinero, de mucha cultura institucional, a un momento en el que parece como que no había habido nada, o sea, un gran vacío y a partir de ahí una efervescencia total de proyectos y de gente haciendo cosas interesantes. Nunca se había escuchado tanta música como ahora en Salamanca, no había, o sea, hay muchísimos grupos, hay muchísimos proyectos, gente haciendo cosas interesantísimas, está en el coworking de Ártico, en la salchichería, bueno, o sea, Espacio Nuca, vengo ahora también de Contenedor de Océanos ahí en el Dados, donde había varios, nos habían convocado a varias gente, o sea, colectivos culturales de Salamanca, estaba Parte con Arte, estaba Espacio Nuca, estaba La Nómada, que también hacen teatro, es decir, una cantidad al margen. Yo creo que es un momento especialmente bueno. El tema va a ser si conseguimos, o sea, sostener todo ese sustrato que se ha creado y tirar de ello para arriba para que se sostenga y se profesionalice y que podamos vivir de ello, porque yo creo que la cultura tiene que poderse sostener a sí misma viviendo de ello, no siendo algo que tengas que subvencionar necesariamente o sea, tiene que haber de verdad, la gente tiene que querer ir a hacer las cosas y a consumir cultura. Sí, que no solamente una parte del ocio o de entretenimiento, sino que es algo a nivel cultural. Hay que hacerlo accesible, o sea, es decir, no podemos considerar que la cultura tiene que ser algo elitista, a lo que solo puede llegar una persona que tenga una capacidad intelectual X, sino que hay que hacer como varios niveles. Tampoco se trata de banalizar la cultura, es decir, no se trata de decir para que todos lleguen la hacemos lo más básico posible, sino que tenemos que tener muchos niveles culturales y tenemos que hacerla accesible a todas esas personas. Y entonces, la persona que empieza por aquí abajo, aquí en microteatro se ve muy claro, tenemos obras mucho más básicas y otras que son mucho más complicadas. ¿Qué pasa? Que se trata de que la gente poco a poco, desde luego, el que vaya a algo muy básico, probablemente poco a poco él mismo va a querer ir evolucionando e ir aprendiendo más. Entonces, esa misma manera de comunicar y de generar que la cultura vaya hacia esas personas, pues hace que haya un crecimiento en formación, en cultura y en todo. Entonces, yo creo que es la manera, vamos, es lo que pensamos aquí. ¿Qué supone para vosotras el concepto global de cultura? ¿Qué engloba? Bueno, cultura en realidad tiene que ver con todo aquello que necesita el ser humano
para disfrutar de la belleza de la vida. O sea, realmente la belleza de lo que el ser humano es capaz de crear está en la cultura, a cualquier nivel, literatura, música, pintura. O sea, ese aspecto de la creación humana yo creo que es maravilloso, y poder disfrutar de lo que otro hace porque es muy bonito, muy bello, yo creo que es la clave de la cultura. Está claro que hay que tener cierto nivel de formación para acceder a esa cultura. Entonces, tiene que estar vinculada siempre la educación con la cultura, la manera. Si tuvieses que definir la mal hablada con una palabra que no sea la mal hablada, ¿cuál sería? Uf, eso es muy difícil, nunca me lo habían preguntado. Pues sorpresa. Una buena definición. Tratamos siempre de que la experiencia aquí, o experiencia también podría haber sido, o sea, siempre que vengas te encuentres algo que no te esperabas, te lleves una experiencia a casa diferente, algo que no puedes consumir desde el sofá de tu casa. Algo innovador. Bueno, pues ha sido un placer que nos hayáis recibido aquí en La Mal Hablada. Y pues nada, al fin y al cabo no es tanto cómo se habla, sino lo que se dice. Y aquí, bueno, pues aquí se habla de arte y cultura y eso es algo seguro. Muchas gracias. Nada,